celebrar la Navidad es una cuestión de conciencia, como el pastor Aaron lo explicó hace un año prácticamente. Nosotros tuvimos una serie acerca de la verdadera Navidad, donde vivimos realmente cuál era el verdadero árbol de Navidad. No eran estos árboles, sino era ¿qué? ¿Alguien recuerda hace un año? Evaluación. Era que el verdadero árbol de Navidad no eran estos árboles, sino era la cruz. Amén. Sí, que la verdadera luz de Navidad no son las luces que nosotros ponemos para adornar los árboles, sino es la luz que es Cristo Jesús, que vino al mundo para alumbrar nuestras vidas. Y esta serie nosotros la podemos encontrar ahí en YouTube o en Spotify, creo que está ahí, y pueden revisar lo que nosotros estuvimos hablando acerca de la Navidad hace un año. Pero como el pastor Aaron dijo hace un año, no es cuestión, la Navidad es cuestión de conciencia. Algunos piensan que es una fiesta pagana y que no deberíamos de celebrarla. Pues bueno, si ustedes piensan eso y su conciencia les dicta que no lo hagan, no lo hagan, ¿sí? Pero aquí como iglesia y como hermanos y como cultura vamos a celebrar lo que es la verdadera Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a desaprovechar una oportunidad para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El mundo allá afuera realmente está preocupado en esta Navidad. ¿Por qué? Por los regalos, ¿cierto? ¿Por qué? Por la comida. ¿Por qué más? Por la ropa que van a ponerse en el 24 y que van a ponerse el 31. Y si hay que repetir, pues esperemos que no se acuerden que nos pusimos el año pasado, ¿cierto? Pero realmente el mundo se está enfocando en esta temporada en ese tipo de celebraciones, ¿sí? En cuánto dinero pueden gastar en regalos. Yo espero que el regalo que traigan dentro de 8 días sea muy, muy costoso. No, mentiras, hermano. Que sea un regalo muy simbólico, algo muy económico, que no sea una carga para ustedes. Pero muchos están pensando en qué regalo van a dar y en cuánto pueden gastar. O muchos están prestando atención en personajes ficticios como Papá Noel, como los renos voladores, como los pequeños duendes ocupados. Si uno ve en la televisión todas esas películas de Navidad, ¿en qué se centra? En Papá Noel, en los duendes y en los renos voladores, ¿cierto? Pero realmente se está perdiendo el enfoque de la Navidad. Mientras que se descuida la razón principal de la temporada navideña, el verdadero motivo de celebración de Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero motivo para celebrar la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque nuestro Salvador ha nacido. Amén. Porque nuestro Salvador ha nacido. Y como dije ahorita, quizás no fue en diciembre, como lo dice la tradición, pero el hecho es que Él sí nació. Amén. Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y desde el inicio de la creación, ahí en Génesis capítulo 1, 2 y 3 está hablando de que aquel Salvador vendría a este mundo a salvarnos. Y ese es el motivo de la verdadera Navidad. La verdadera Navidad no se trata de la ropa, no se trata de los buñuelos, no se trata de la natilla, no se trata de los regalos, no se trata de la decoración. Se trata es que Jesucristo nació y celebramos ese acontecimiento tan importante para nosotros. Amén. También a veces, como paréntesis, también a veces se juzga de por qué nosotros celebramos la Semana Santa. ¿Por qué hacemos una celebración en Semana Santa si esa celebración es católica y no deberíamos de celebrar eso porque eso es pagano? Pero hermanos, pensemos por un momento, dejemos a un lado todo ese tipo de, ese trasfondo de ese tipo de celebraciones y pensemos por un momento que sería un buen tiempo para celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Es un buen tiempo, así que aprovechemos este tiempo y démosle el enfoque correcto. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24, y el tema de hoy es el Salvador
prometido, el Salvador prometido. Y vamos a ver cómo desde Génesis se está hablando de aquel Salvador que vendría a este mundo a darnos vida eterna. Entonces en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24, vamos a leerlo. ¿Listos? Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, escuchen muy bien el versículo 15, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre y su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, hermanos. Padre, bendícenos en esta mañana con la predicación de tu palabra, con tu palabra, que tu palabra sea viva, eficaz en nuestros ojos, en nuestro corazón, que nosotros podamos entender esa promesa que tú diste el día en que la humanidad cayó. Que podamos ver ese rayo de esperanza que tú encendiste el día en que nuestros padres pecaron. Que podamos ver ese glorioso evangelio desde el inicio de la creación. Ese Salvador prometido que nació y vino a morir por nuestros pecados y a darnos vida eterna. Que hoy podamos ver a Cristo Jesús a través de este texto, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, esto puede parecer extraño, el lugar desde donde nosotros vamos a predicar sobre Navidad, ¿cierto? Porque Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la Navidad. Pero es que en medio de la mayor tragedia del hombre está la revelación de la mayor esperanza del hombre. En medio de la mayor tragedia del hombre, ¿cuál fue la mayor tragedia del hombre? Que el pecado llegó a este mundo. Ahí nosotros encontramos la mayor esperanza del hombre. Amén. Porque en esta historia de pecado, juicio y muerte es donde se anuncia la promesa del Salvador. Aquí nosotros encontramos la promesa de que Cristo vendría y vamos a verlo más adelante. Entonces, para entrar en contexto, recordemos, hermanos, que Dios hizo al hombre a su imagen en perfecta inocencia y lo colocó en un ambiente perfecto. Ahí estaba Adán, estaba en un ambiente completamente perfecto, creado por Dios, y estaba él inocente de todo pecado. Había inocencia completa en él. Dios además también le dio que una compañera perfecta, una mujer llamada Eva, que vivía en perfecta comunión con Adán, libre de todo dolor, toda enfermedad, toda tristeza, todo dolor. Y pongámonos nosotros a pensar por un momento en ese momento en el cual estaba ahí en el huerto de Edén, estaban Adán, estaba Eva, y no había absolutamente ninguna de las cosas que nos hacen sufrir a nosotros. No había tristeza, no había dolor, no había absolutamente nada de enfermedad. Estaban en un ambiente perfecto. Lo mejor aún es que tenían una perfecta comunión con Dios. Dios venía y se paseaba con ellos, caminaban con ellos ahí. Imagínense en ese momento, ese cuadro perfecto de la creación. Estaban ahí gozosos, compartiendo con Dios en la presencia de Dios. Y en un momento, hermanos, en un instante, todo cambia. En un instante, todo cambia. ¿Por qué cambió, hermanos? Dios dio al hombre una sola restricción, que era comer del árbol del fruto del conocimiento, del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos prefirieron tomar de ese árbol, desobedecer a Dios, y en ese instante todo cambió. En ese instante todo cambió. Ya no eran dos personas en el huerto de Edén, santas, inocentes y puras, sino se habían convertido en ¿qué? En dos pecadores, seres caídos. Inmediatamente se dan cuenta de que todo cambió. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta de que estaban ¿qué? Desnudos, ¿cierto? Ellos andaban desnudos ahí, y cuando comen del árbol se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué quieren ir a hacer? Ir a buscar hojas para cubrirse de su vergüenza. O sea, ya absolutamente todo cambió ahí en medio del huerto, en el huerto de Edén. En medio de esta tragedia, Dios entra al jardín para tener comunión con Adán y Eva. O sea, estaban ahí escondiéndose, y entra Dios y empieza Dios a llamarlos. Adán, Eva, ¿dónde están? Dios ya sabía lo que ellos habían hecho, pero empieza a buscarles y a preguntarles, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ellos salen ahí en medio de su vergüenza, y Dios les pregunta, ¿qué han hecho? Y empieza el juego de la culpa, ¿cierto? Ese es el juego que todos jugamos. Empieza a preguntarle, y Adán, lo chistoso es que Adán no le dice, fue Eva, sino fue la mujer que tú me diste. Y después Eva empieza a decirle, no, fue la serpiente que me tentó, y empiezan a echarse la culpa el uno al otro. Y en medio de esta tragedia entra el destello de esperanza. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el
calcañar. Este precioso versículo nos da la primera promesa en la palabra de Dios con respecto a la venida de Salvador. En este versículo nosotros podemos ver esa preciosa promesa en medio de tanto dolor que vendría aquel Salvador. Y vino, amén. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando en esta mañana, en este mes, que Él vino a través de un bebé, y eso es lo que vamos a ver aquí más adelante. Como primer punto, es un Salvador único, un Salvador único, un Salvador único en su origen. ¿Vendría por dónde, hermanos? Ahí nos dice en el texto, en el versículo 15, vendría por la simiente de la mujer. Y esto es algo muy extraño, ¿no les parece? Porque recordemos que cada persona viene por la simiente del hombre, ¿sí? Viene por la simiente del hombre. Pero aquí nos está diciendo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, que vendría por la simiente de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Este versículo nos da la primera profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Nos da la profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Dios le está diciendo en esta profecía que no necesitaría de un hombre, de otro hombre para dar vida a un bebé, sino que a través de la mujer daría vida, y eso es lo que nosotros conocemos como el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y esto se está hablando desde el Antiguo Testamento. Ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Y estaba ahí el profeta Isaías profetizando acerca del nacimiento de Cristo Jesús, que Él vendría a través de una virgen, sin la necesidad de la simiente del hombre. ¿Y por qué es importante el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia enseña claramente que el pecado y la naturaleza pecaminosa se transmiten a través del hombre. El pecado y la naturaleza pecaminosa se transmiten a través del hombre. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Jesucristo no viene de la descendencia de un hombre, de la simiente de un hombre, sino Él nació de forma virginal. Fue el Espíritu Santo que vino sobre María e implantó esa semilla, y nació Jesucristo. Pero eso es muy curioso, hermanos, ¿no les parece? Y cada bebé que ha llegado a este mundo por medio de la simiente del hombre hereda la naturaleza pecaminosa, y desde que nace prácticamente es un ¿qué? Un pecador, ¿cierto? Yo hace poquito tuve mi primer bebé, 6 meses, 7 meses, ahorita la otra semana. Y uno lo ve ahí, uno la ve a ella toda inocente, con su sonrisa, con sus cachetes, con sus ojos, ahí a veces con sus berrinches, pero realmente dentro de ella está algo que yo le heredé. ¿Qué es eso que yo le heredé? Esa naturaleza pecaminosa que me heredó mi padre, y mi padre, el padre de mi padre, el padre de mi padre, hasta llegar a Adán. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos esa simiente en nosotros. Cada uno de nosotros, desde el momento en que nacimos, desde el momento en que somos unos bebés, ahí viene dentro de nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y solamente basta un par de meses, un par de años para empezar a mostrar esa naturaleza pecaminosa en nosotros. O alguien de ustedes que ya son papás y tienen hijos adultos, ustedes les enseñaron a sus hijos a mentir. No, ¿cierto? Y ellos de un momento a otro empezaron
a mentir, ¿cierto? A esconder las cosas, a saber que estaban haciendo lo mal, a mostrar ese corazón pecaminoso. Eso viene heredado por medio de la simiente del hombre, porque Adán cayó y esa herencia se vino a todos los hombres y por cuanto todos los hombres pecaron. Pero nuestro Señor Jesucristo es diferente. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado. Él nació sin pecado porque Él nació no de la simiente del hombre, sino nació siendo el Hijo de Dios. Amén. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice así, hablando de Jesucristo: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo no conoció pecado, pero se hizo pecado para llevar nuestro pecado, para que nosotros fuésemos justificados delante de Él. Entonces, hermanos, también es único en su ocupación, es único en su ocupación. Ahí vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que este Salvador venía al mundo para luchar contra las fuerzas del mal. Él venía a herir, a matar, a aplastar la serpiente. Él venía a aplastar la serpiente. Él tenía el propósito de venir a luchar contra las fuerzas del mal. Así que pensemos por un momento, aquel bebé que estuvo así recostado en un pesebre, indefenso, inocente, sin pecado alguno, siendo cuidado por sus padres terrenales, María y José, ahí estando pendiente de ellos. Ese bebé crecería para luchar contra las fuerzas del mal. Algo glorioso, hermanos, porque todo el poder, toda la omnipotencia, toda la sabiduría, toda la paz estaba ahí recostada sobre un humilde pesebre. Aquel bebé crecería y vendría a luchar contra las fuerzas del mal, y ahí Dios está prometiendo que Él vencería el mal. Ahí en versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar. Ahí rápidamente, esa palabra calcañar, ¿alguien sabe qué es? Es talón, ¿cierto? Entonces, ahí está hablando de que esa simiente de la mujer iba a dar un golpe, ¿en dónde? En la cabeza. Y cuando alguien le da un golpe a otro en la cabeza, muy probablemente sí, lo elimina, ¿cierto? Hay formas a veces crueles de matar a algunos animales, que es dándole un golpe en la cabeza y quedan completamente ahí caídos, muertos, ¿sí? Pero esa simiente de la serpiente, ¿qué haría? Daría un mordisco en el talón. Eso es lo que nosotros podemos ver que fue lo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz, Jesucristo cargó todo el pecado de la humanidad. Él sufrió ahí en la cruz. Ese fue el mordisco que dio la serpiente a esa simiente. Pero él en la cruz venció el mal. Amén. Y nosotros vemos que desde el principio Satanás ha querido parar el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de esta simiente. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de que ellos fueron expulsados del huerto de Edén? Estaba ahí Caín y estaba Abel. ¿Y qué pasó entre ellos dos? Caín mató a Abel. Obra de Satanás, queriendo destruir la descendencia de Adán y Eva para que no naciera la simiente. Ahí cuando ellos estaban en el pueblo en Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿qué estaba haciendo Satanás? Intentando destruir a ese pueblo para que la simiente no llegara. También nosotros vemos que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, la idolatría empezó a encenderse en ellos. ¿Para qué? Para encender el furor de Dios, y Dios destruyera a ese pueblo para que la simiente no
viniera. Y eso eran ataques de Satanás vez tras vez. Cuando nació Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí posiblemente 2 años después? Herodes, el rey de aquel tiempo, envió ¿para qué? O sea, un plan ahí de Herodes para matar a todos los bebés recién nacidos. Plan de Satanás, ¿para qué? Para que la simiente no naciera. Seguramente también cuando Jesús creció, ¿y qué intentó hacer Satanás? Le llevó para intentarle hacer pecar, para que no se cumpliese el plan de Dios de dar ese golpe final contra el mal. Lo que Satanás no se dio cuenta fue que la victoria de Cristo fue en el instante en que Jesucristo cargó el pecado de la humanidad. Ese fue la victoria, ese fue el momento en que Cristo ganó la batalla. Cuando estaba Cristo ahí colgado sobre esa cruz, llevando el pecado de toda la humanidad, ahí fue derrotada la simiente de la serpiente, o sea, Satanás. Ahí fue derrotado, amén. Entonces Jesús es el bendito Salvador. Él vino a este mundo como un poderoso guerrero. Venía como un ganador. Él venía como un ganador. En 1 Corintios capítulo 15, del versículo 22 al 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vemos que la victoria de Cristo se consumió cuando Él resucitó. Cuando Él venció la muerte. ¿Qué quiere Satanás con cada uno de nosotros? Vernos muertos, sin Dios, separados de Él por una eternidad. Pero hay Cristo en la cruz, cuando Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, se declaró la victoria en contra del mal. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene poder sobre los creyentes, sobre los que han creído en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si podemos ver a Cristo ahí desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Si podemos ver esa promesa, esa luz, ese rayo de esperanza que salió cuando el hombre cayó. Como punto 3, hermanos, el relato del Salvador prometido. Aquí, después de que Dios pronuncia juicio sobre los culpables, hace algo muy notable. Dios puso una maldición sobre Adán, una maldición sobre Eva, un juicio sobre la serpiente. Y después, ¿qué hizo? En el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo, con sus propias manos, mata a una bestia de algún tipo. No sabemos qué tipo de animal fue el que Dios usó para quitar su piel y dársela a Adán y Eva, pero Él mismo lo hizo con sus manos. Esto es un retrato del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso mismo es un retrato de lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo con Jesucristo en la cruz. Imaginémonos por un momento el horror que debieran de haber llenado los corazones de Adán y Eva. La primera vez, ¿ustedes recuerdan cuando niños la primera vez que vieron sangre o vieron a que mataran a un animal? De pronto fueron a la casa de los tíos y ahí jalaron la cabeza de una gallina y ustedes se asustaron, ¿sí? Lo mismo estaba sucediendo con Adán y Eva. Fueron testigos por primera vez de la muerte de un animal inocente. Fueron testigos por primera vez de la muerte de un animal inocente. Vieron quizás ahí las manos ensangrentadas de Dios, quitando la piel para dársela
a ellos. Pero esto, hermanos, es un retrato del sacrificio de Cristo en la cruz. Fue en ese instante en que vieron la primera mano, fue en ese instante que vieron de primera mano cuánto costaba realmente su pecado. Finalmente entendieron que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno solamente entiende la gravedad del pecado cuando ve las consecuencias del pecado. Y ellos estaban viendo en esos momentos la consecuencia de su pecado, la muerte de un animal inocente, la muerte de alguien inocente. Entonces recordemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a este mundo sin pecado y Él no merecía morir. Pero Él en la cruz murió por nuestros pecados. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 23, dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquel cordero inocente murió sobre una cruz, cargando nuestros pecados. Hermanos, miremos en esta Navidad, hermanos, en este tiempo, en todo el tiempo del año, pero especialmente ahorita, miremos hacia el Calvario. Miremos hacia el Calvario. Miremos al Salvador clavado en una cruz. Miremos a sus atemoradores mientras le escupen en la cara. Miremos mientras le arrancan la barba de las mejillas. Escuchen mientras se burlan de él. Mire cómo la misma gente que él vino a este mundo a salvar, lo entregó para ser crucificado. Miren hacia el Calvario, hermanos. ¿Pueden ustedes oír en esta mañana los látigos que dieron a Cristo Jesús ahí en el Calvario para darles vida a ustedes? ¿Pueden oír cada latigazo en su espalda? ¿Pueden sentir la agonía que Él sintió en la cruz cuando fue clavado por sus pecados? Miren hacia el Calvario. Miren hacia la cruz donde nuestro Señor Salvador fue clavado para darnos vida a nosotros. Pueden mirar, hermanos, hacia la cruz. Cada llaga en su espalda, cada agonía que Él sufrió, cada desprecio que Él soportó, todo lo que Él sufrió durante su vida, su prueba y su muerte fue por causa de nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Es ver a nuestro Señor ahí muriendo en la cruz para darnos vida a nosotros. Hermanos, Él sangró por ti, Él sangró por mí. Ahí en Isaías 53, del 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oh, hermanos, el Calvario es una valla publicitaria de Dios. Es una valla publicitaria de Dios donde Dios grita su amor por el hombre caído. ¿Quieren ver cuánto Dios les ama, cuánto Dios nos ama? Miremos hacia el Calvario. Esa publicidad que Dios hizo de su amor por nosotros. Y esto también, hermanos, vemos nosotros también que
Cuando ellos cosieron esas hojas de higueras y se hicieron delantales, eso no sirvió de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios después les dio unas pieles para que ellos pudiesen taparse bien. Pero eso que ellos hicieron con sus manos no sirvió absolutamente de nada. Después que, y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Dios quería mostrarle a ellos y a nosotros que las obras nunca pueden expiar o cubrir el pecado. Nuestras obras nunca pueden expiar o cubrir el pecado. Amén. ¿Qué requiere para cubrir o expiar el pecado de nosotros? La muerte de un inocente en el lugar del culpable. El pecado solo se quita mediante derramamiento de sangre. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es una imagen clara de la incapacidad del hombre para hacerse presentable a Dios a través de sus propios esfuerzos. Eso es una imagen clara. Ellos querían cubrirse para poder estar ahí delante de Dios, pero se iban a cubrir con sus propias obras y eso no fue acepto delante de Dios. Y así pasa, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros como hombres siempre hemos tratado de confeccionar prendas de justicia y religión. Hemos tratado de hacer cosas buenas, agradables delante de Dios para ganar el favor de Dios. Pero Dios ha dicho que ciertamente esas obras son como trapos de inmundicia. Nuestras obras delante de Dios no van a hacernos justos, solamente la sangre de un inocente. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nació a través de la Virgen y murió en la cruz para darnos vida a nosotros. Ese es el sacrificio que Dios realmente acepta por nuestros pecados. El esfuerzo del hombre nunca logrará cubrir los pecados y la terrible demanda del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, cuando una persona viene a Jesús por fe y nace de nuevo, Él le viste con su justicia y la hace digna de estar delante de la presencia de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice así: es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este punto, tú puedes probar cualquier cosa, hermanos, ya sean religión, buenas obras, una vida limpia, para agradar al Señor, pero nada de eso será suficiente para tratar con el problema del pecado, hasta que vengas a Cristo, mires al Calvario y seas salvo por su gracia. Entonces y solo entonces podrás estar delante del Señor y ser aceptado por Él. Solo Jesucristo y su sangre derramada son suficientes para permitirnos estar delante de su presencia. Amén. Celebremos esta Navidad de forma correcta. ¿Cómo es de forma correcta? Que Cristo sea el centro de la Navidad. ¿Sí? Desde Génesis vemos que el centro es ¿quién? Es Cristo. Hasta Apocalipsis vemos que el centro es Cristo. A mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis. La verdad no entiendo muchas profecías, pero lo que sí me gusta es cómo Juan presenta la adoración hacia Jesucristo. Y todo habla de Cristo Jesús, y que esta Navidad, que en nuestras casas, con nuestros familiares, nosotros hablemos de Cristo Jesús, de ese Salvador prometido ahí desde Génesis capítulo 3. Que nosotros hablemos de este que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados para darnos vida a nosotros. Vemos que quien
hirió con un golpe mortal, fue la simiente de la mujer, fue Cristo. O sea, Él venció la muerte, Él venció el pecado. ¿Tú estás, de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado ganador, del lado vencedor, del lado de la simiente, del lado de Cristo Jesús, o estás del otro lado? Que estés del lado de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar y a que el Señor obre en nuestros corazones a través de esta palabra. Padre, que podamos en esta Navidad redimir la verdadera Navidad. Ahí el mundo y algunos creyentes piensan que es pagana y que se está adorando al Dios del sol o a otras cosas, Señor. Pero qué mejor momento de recordar ese nacimiento virginal de Cristo Jesús. Ayúdanos a que en nuestras casas Cristo Jesús sea el centro de nuestras vidas. Que este tiempo donde hay tantas distracciones de comercio, de comidas, de todas esas cosas, podamos nosotros enfocarnos en Cristo Jesús, nuestro Salvador prometido, desde mucho tiempo atrás, desde el principio, en cuando estaban ahí nuestros primeros padres. Gracias te damos en esta mañana, que tú nos guíes en todo lo que hagamos para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.